¿Sun? Sun Tzu. Sun Tzu. Sí. No es tan difícil. Ah, ya pues. No, en serio. Mira, te lo voy a escribir. Ay, pues sí sé escribirlo, niño. Sé escribirlo, pero no pronunciarlo. De hecho, creo que la TZ dentro de los idiomas asiáticos se termina pronunciando como una CH. Entonces sería chuchu. Primero va la H, después va la O. Sun Tzu. Porque dijo CH. Bueno, CH. O Chu. Sun Tzu. Ni modo que decir Sun Tzu. Prácticamente. Es que sí, más la T y la Z más o menos se vendrían pronunciando como la TZ. Bueno, ¿Ya? ya. Buenas, bienvenidos. Ahí está, ¿ya viste? Sansu. Sonó súper. Oye, como que. No, sí se nota que lo estás diciendo tú, ¿eh? Sí se nota, se ve. Sun Tzu. Ya. Bueno. Bienvenidos a un. Cualquier cosa. Bueno, mientras lo voy a decir. Ya. Que le editas, ¿no? Ya. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast La Boina, donde vamos a hablar sobre la obra del arte de la guerra de Sun Tzu. Más que nada hablaremos de conceptos y estrategias que han llegado a moldear el pensamiento humano. Hoy nos vamos a entrar pues sobre este texto que ya tiene mucho tiempo, pero pues es interesante, ¿no? Sobre el arte de la guerra. En este episodio vamos a analizar cómo los principios de Sun Tzu trascienden en el campo de batalla para aplicarse en nuestro hoy en día, desde la economía hasta el liderazgo, la toma de decisiones y la resolución de conflictos. Al igual, como por ejemplo, unas preguntas puede ser qué lecciones nos deja sobre cómo afrontar la competencia, cómo prepararse mejor que los demás, o cómo evitar conflictos innecesarios, porque pues a veces es mejor ganar una guerra simplemente no siendo la guerra, ¿no? Espero les guste el podcast de hoy y tengan muy bonito día. Y ya. Bueno, hoy hablaremos sobre lo que es la obra del arte de la guerra. El arte de la guerra en sí se basa sobre el arte del engaño. La guerra es lo más importante para un estado y el engaño es lo más importante para un país. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte de la guerra se basa en las mentiras, en el engaño, en mentir, es en manipular, en que el enemigo no sepa lo que vamos a hacer. Bueno, esta obra fue escrita hace más de 2000 años, que se ha ido transportando esta información, este conocimiento, pues para que podamos implementarlo tanto en nuestra vida diaria o propia, para empresas, relacionándolo a la economía, pues a los países, a las relaciones internacionales, ¿no? A los tratados. Y en la obra lo que más me llamó la atención fue su nomenclatura. O sea, quiere decir la jerarquía, ¿no? Que existía y que sigue existiendo de manera relativa. O sea, no de manera como tal. Porque pone primero al emperador, luego al general y luego al ejército. Eso lo podemos implementar en diferentes sentidos, no directamente, pero sí. Que en sí, el mejor general, según Sun Tzu, el mejor general era el que nunca luchaba, el que dejaba como último recurso. Lo que era la guerra, ¿no? Alguna batalla o algo. Era como su última opción. Sí, como su última opción, que no se tratara de derramar sangre en el primer intento y a lo loco, porque bueno, para poder llegar a la victoria se necesita de una planeación. ¿Qué quiere decir? Puedes comparar las fortalezas, las debilidades, tanto de uno propio y tanto del enemigo. Hay una frase que me llamó mucho la atención del libro, que quería decir algo parecido. Se dice que si te conoces a ti mismo y conoces al enemigo, ni en 100 batallas vas a perder. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, perderás una y ganarás otra.
Pero eso es muy importante, muy feo, ¿no? Porque si no te conoces a ti mismo y no conoces al enemigo, dalo por hecho o por seguro que vas a perder, vas a fracasar, que no vas a triunfar, ¿no? Porque uno necesita dominar tanto el enemigo propio y el enemigo, pues, físico, ¿no? El contrincante, la otra persona que estamos, pues, batallando, ¿no? Entonces entendemos que el arte de la guerra, lo que más importa es el manejo de conocimientos y de acciones que hacemos tanto nosotros como el enemigo. Pero ¿qué es importante hacer para, pues, obtener la victoria en una batalla? La planeación o la preparación. Este consta de 5 tipos o 5 etapas o fases, que el primero es la armonía, ¿no? Armonía, es la armonía. Armonía. Habla de prácticamente la relación que debe haber entre el gobernante y el pueblo. Va muy ligado con todo eso de que para que pueda funcionar la propia sociedad o en cualquier otro contexto, podría ser un reino, un imperio, una república, una nación, cualquier cosa. Quien es el líder debe tener la confianza y debe tener total respeto de todo el pueblo, de todos a quienes dirigen. Esta relación debe ser totalmente importante debido a que debe haber una gran conexión, debe haber un patriotismo, más o menos. Creo que en un contexto de guerra podríamos hablar más que nada de eso. Debe haber una unión donde puedan estrecharse la mano y pueden hacer que tanto pueblo y gobernante puedan ir por las mismas ideales y puedan ir por el mismo objetivo. También había una segunda característica, creo que era el clima. Sí, el clima, exactamente. Pues el clima, como su nombre lo dice, pues es el entorno en donde llega a suceder el acontecimiento o en este caso la guerra. En ella se podía pues saber tanto momento adecuado, ¿no? En la manera de atacar dentro de un campo de batalla, usándolo pues a su favor, ¿no? Exactamente. Tanto podíamos mandar señales de que estábamos ahí, pero realmente no. Era como tratar de saber del enemigo y por lo menos saber dónde estaban en su posición. ¿O me equivoco? Sí, te refieres a poder en qué momento entrar o escapar, ¿no? Exactamente. Siguiendo con esto, el siguiente es el terreno. Aquí se refiere más que nada a aparentar algo que no es, en el sentido de que si nosotros nos encontramos lejos, hay que aparentar que nosotros nos ubicamos o estamos cerca. Igual al contrario, de que si nosotros estamos lejos, hay que aparentar. Perdón, si nosotros estamos cerca, hay que aparentar que estamos lejos. Igual manera de que si nosotros estamos retrocediendo, hay que pues manipular en un sentido de aparentar algo que no estamos haciendo para sacarle provecho a nosotros. Es decir, mandar el mensaje incorrecto, ¿no? Como había dicho, ¿no? Que era como jugar un poco con el enemigo. Y también, como dije, saber un poco de sus debilidades o incluso la posición en donde estaban. Había otra característica, ¿no? Sí, el mando. ¿Me puedes explicar qué era lo del mando? Sí, el mando. Bueno, en sí el mando se refiere a cómo y en qué momento dar o tomar las decisiones que vamos a dar o acatar. En el momento de tomar decisiones tanto extraordinarias y ordinarias. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos planeando el cómo vamos a aparecernos ante el enemigo, necesitamos o hacemos pues esto, que es la planeación ordinaria, en el aspecto de que nosotros hacemos un plan que creemos que pueda pasar, pero ya en batalla sucede todo lo contrario, o algo que no estabas esperando. Ahí es donde ocurre lo extraordinario. Por eso hay que saber en qué momento o cómo hacer
esta toma de decisiones para, pues, el bien de nuestro grupo de individuos, ¿no? O grupo de personas. Y por último, podemos encontrar lo que es el método. ¿Puedes comentar lo que es el método? Pues el método es según sus órdenes o algo parecido, ¿no? Como la rigidez. También, exacto. Pero como tal, yo no comprendo muy bien en el método para, en este caso, una guerra. ¿Tú tienes alguna idea en qué aspecto se puede decir eso? Bueno, según no mal recuerdo, se refiere a que esta unidad de individuos se sienta pues como una unidad de individuos, en el sentido de que no se sientan, que los soldados no se sientan como un grupo disperso, ¿no? O sea, que todos se sientan como uno solo, en el sentido de que todos, si vamos a atacar, todos vamos a atacar. Si en la manera de que el general nos haya mandado, esa manera hay que acatarla con rigidez. Y pues sencillamente es eso, es decir, seguir las órdenes con rigidez y sentirnos como uno solo, pues, todas estas personas, ¿no? Pues para que se puedan entender, comunicar. Por eso esto mismo entra en la armonía, ¿no? Entre, pues el pueblo y el propio emperador, ¿no? Muy bien. Pero aquí nace una pregunta que es entonces, ¿cuándo deberíamos de luchar? Porque según lo señalado en el libro, desde el punto de vista subsodiano, se refiere de que nosotros debemos tomarlo como algo inevitable, en el curso de tomarlo como última medida. No sé qué opinen ustedes. O sea, ¿en qué momento debemos de tomar nosotros la acción de luchar? Sí, es como también en el libro se menciona que por medio del conflicto se solucionan los problemas y se resuelven todas las diferencias reales que haya, o sea, que en su momento. ¿Tú qué opinas, Emilio? ¿Crees que es bueno luchar? Yo creo que es más que nada, bueno, más que nada también empecemos desde definir luchar, ¿no? Porque creo que dependiendo del contexto y dependiendo de dónde estamos, creo que existen muchas formas. En este caso me imagino que luchar va ligado a irse a la guerra, ¿no? Pero personalmente yo creo que sería en casos como la guerra la mejor opción vendría siendo el diálogo, en donde menos afectados haya y en este caso donde menos víctimas se haya, donde menos personas tengan que tener o tengan que sufrir, en donde menos personas sean afectadas, creo que es la mejor opción. ¿Tú qué pensarías, Juan? Bueno, en palabras de Nicolás Maquiavelo en su libro El Príncipe, menciona que existen dos formas de resolver un conflicto, la humana y la animal. La humana consiste en el diálogo. Mediante el diálogo, la mayoría de los problemas que tienen los seres humanos llega a resolverse. Sin embargo, hay situaciones en las cuales este diálogo puede no ser suficiente para resolver esta clase de conflictos, y es aquí donde Nicolás Maquiavelo menciona que la forma animal de resolver este tipo de conflictos es mediante la guerra, pero esto se tiene que usar exclusivamente como un último recurso en dado caso de que pues no haya ningún tipo de resolución a dicho conflicto. Claro, es cuando surge la pregunta donde el conflicto realmente es bueno, o sea. Bueno, ya como aclarándolo según del método subsodiano de Sun Tzu, pues se refería, según entendí, a un método más pacifista en el caso de evitar ante todo la guerra o el derrame de sangre, ¿no? Para pues la solución, es decir, dejarlo como último recurso. Y como dato interesante, pues bueno, para mí lo fue interesante, fue que aquí se utiliza el método de una serpiente en el aspecto de cómo defendernos y cómo atacar, ¿no? De que, por ejemplo, si nos atacan la cabeza, hay que defendernos con la cola, y si nos atacan por la cola, hay que defendernos por la cabeza. El chiste es
que, bueno, nosotros debemos de buscar la manera más pacífica de llevar pues, la vida dentro de una sociedad, pero también hay que saber cómo reaccionar y tomar decisiones, ¿no? Dentro de un problema o que se pueda llevar o agravar esta situación. Bueno, una vez concluida la introducción, vamos a dar paso a la segunda parte del podcast, que sería el debate. Y vamos a hablar, como primer punto, vamos a tocar el tema de la importancia del conocimiento y la preparación a la hora de hacer la guerra. Me gustaría escuchar la postura que tienen mis compañeros. Andrés, ¿quieres hacernos el favor? ¿Me puedes repetir la pregunta? Disculpa. El tema a debatir es la importancia del conocimiento y la preparación. Bueno, pues la importancia del conocimiento y la preparación. Ok, pues se podría decir que es lo que acabo de hablar en el aspecto de pues, las etapas que dio Sun Tzu, que pues se refería a de que hay que conocernos tanto nosotros mismos como al enemigo, viéndola o comparando lo que son el clima, el terreno, el método, el cómo tratar y llevar una armonía dentro de nuestra sociedad. Pues en sí, pues hay que prepararse si quieres obtener la victoria, hay que prepararse. Eso sencillamente es. Y pues lo mejor que puedes hacer para enfrentarte o tratar de llevar o evitar un conflicto, pues es prepararte. Simplemente, no sé qué comenten los demás. O sea, para mí, solamente es prepararte. Si quieres algo, debes prepararte. Simplemente. Pues yo estoy de acuerdo con tu posición, ya que, o sea, si no te preparas, ¿cómo piensas obtener una victoria? O sea, un logro. Y no podemos, o sea, como exigir tener una victoria porque pues no nos preparamos. Y si te preparas, obviamente vas a tener una victoria segura. O por lo menos una posibilidad de llegar a tener una buena, un buen resultado. Tal vez igual preparándonos, nos podamos defender adecuadamente. Ya ahí depende mucho de que si llega a tener un buen resultado o no. Pero, o sea, sí, básicamente estar preparados nos beneficiaría mucho en estar en una posición buena. Como dijeron, si no estás preparado, no vas a poder encontrar una victoria, si se podría decir de esa manera. Bueno, a mi punto de vista, creo que me centraría un poquito más en lo que dijo Andrés, que de hecho va ligado con todos los demás, y es que él retomó las 5 características que había mencionado, pero creo que en mi punto de vista y a mi parecer las 5 características creo que es cuando se emplean en la guerra. Creo que para mí el mejor método, mejor procedimiento para, ¿cómo dice la pregunta? Para la preparación prácticamente en estos conflictos sería el no hacerlo. Si bien las 5 características se pueden tomar en cuenta, creo que esas 5 características ya entran más que nada cuando ya estás en el conflicto, ¿no? Cuando ya la única opción de todo el procedimiento es ya haber llegado a eso. En efecto, también tiene razón de que hay que estar muy preparados, hay que estar totalmente en cada factor, en cada aspecto, hay que estar preparados para llegar a la victoria. Pero creo que va más que nada la mejor preparación es no llegar a ese conflicto. En este caso creo que sería el diálogo, quizás algún tratado, creo que podría también ser alguna opción. Ahora hablando de la actualidad, cosas como tratados, el propio diálogo, algo que haga, o quizás al menos una sanción, que no muchas veces se llega a hacer tan la gran cosa a esos países, pero el sancionar o el hacer que ese país pierda, por así decirlo, alguna posibilidad o alguna posibilidad por alguna sanción, creo que también es una buena opción antes de llegar a un conflicto, ¿no? Entonces yo creo que en sí con la pregunta del debate, creo que en sí no se refiere a cuando ya estás en la guerra, sino se refiere a para evitarlo más que nada. O no sé, Juan, ¿tú qué piensas? Bueno, creo que todos estamos de acuerdo entonces en que
La preparación es el pilar fundamental para asegurar la victoria en este tipo de situaciones. Si bien es cierto que siempre se va a buscar evitar este tipo de conflictos, lo cierto es que todo país, todo estado, debe de tener un plan para, en dado caso de que este tipo de situaciones se hagan, pues exista una forma de acabar con esto lo más rápido posible. De hecho, Sun Tzu mencionaba en su libro que hay que ser rápidos a la hora de acabar una guerra para evitar el menor sufrimiento posible. Claro, como Sun Tzu también en el libro destaca que el valor del conocer tanto al enemigo como a uno mismo, o sea, ¿cómo se aplicaría esta filosofía en la vida cotidiana? Bueno, así como tomar un ejemplo rápido y sencillo, sería como, por ejemplo, si yo me encargo de ser abogado en un juicio, tendría primero que conocer tanto a mi cliente y tanto el cliente de la otra persona, pues para poder saber cómo sobrellevar la situación y de igual manera conocer al juez, porque todo se basa en la manipulación en mi aspecto y pues debemos de saber cómo acabar rápidamente. También, como tú comentabas, de que debemos acabarlo rápido, ¿a eso te referías? ¿Sí? Claro. En el aspecto de llevándolo a una guerra real, pues hay que hacerlo rápido en el aspecto para no gastar la energía de los soldados, que no se acaben los suministros, porque de igual manera si se tarda más tiempo, pues se estaría llevando a cabo ya lo que sería una guerra y ya estaríamos proclamando un conflicto verdadero entre dos países, dos grupos de personas. Si bien es cierto lo que dices, creo que no estás contemplando también el hecho de que esta finalización rápida de la guerra es también para evitar el sufrimiento de las personas a las que afectan. Como bien sabrán, las guerras mayormente también involucran a gente inocente. Es precisamente que se busca acabar rápido la guerra, no solamente para ahorrarse los recursos, sino más importante aún para evitar el sufrimiento de las personas. Siempre se ha buscado que las guerras sean resueltas lo más rápido posible, por el hecho de que puede generar un odio entre países, y considero que este tipo de ideas tienen que ¿Acabar? Sí, algo así. Bueno, una vez quiero dar por concluido el primer tema a debatir. No sé si estén de acuerdo. Bueno, yo quiero mencionar un ejemplo, algo un poco más de la actualidad sobre esto. Creo que un ejemplo muy notorio también podría ser lo que está pasando ahorita Ucrania y con Rusia. Si han llegado a ver las noticias, pues llegan a dar un vistazo a cómo están pasando estos dos países. Desconozco muy bien de por qué razón andan en guerra, la verdad. Pero la verdad, pues las personas, tanto de los dos países, pues están sufriendo, están recibiendo esas acciones, y pues mucha gente ha muerto, tanto de Ucrania y de Rusia. Creo que la última noticia fue de cómo fue un ataque hacia Ucrania, en donde quedaron muchos edificios destruidos, mucha gente tanto muerta, herida, incluso traumada. Entonces, la verdad, la guerra es un tema muy fuerte y muy, ¿cómo decirlo? ¿Notorio? ¿Cómo? ¿Notorio? Notoria. O sea, que es evidente que pase. Pues sí. Y como aquí no hubo algo de un tema muy, muy pacífico, ¿verdad? No como aquí que se quería tratar de dar ese tema de la última opción de la guerra. Pero bueno, creo que igual algunos países no pueden llegar a un acuerdo, e incluso pues terminando con la última opción, la guerra. Eso es todo lo que quería comentar. Sí, bueno, antes de ya pasar a otro tema, también me gustaría comentar que Bueno, una disculpa, se tuvo que interrumpir la transmisión por un acontecimiento externo, pero ya regresamos a la programación, así que miren, vamos a
desviar este tema a debatir, lo vamos a dar por concluido y vamos a empezar con el segundo tema a debatir. Y esto es sobre que si realmente vale la pena una guerra, teniendo en cuenta las implicaciones tanto políticas, sociales y económicas que esta puede tener. Ahora, me gustaría empezar por Emilio para que me diga qué piensa, qué cree, que vale la pena un conflicto armado a pesar de todo lo que puede llegar a implicar, a pesar del daño que puede ocasionarle a todo el mundo, porque las guerras a gran escala tienden a ser bastante perjudiciales para los países, para la mayoría de países del mundo. No sé qué opinas tú, Emilio. Bueno, yo personalmente pienso que en sí una guerra, como de hecho ya también se dice en el libro, no es la mejor opción. Es obviamente el diálogo, o al menos una sanción. De hecho, creo que, no, es más, no creo, lo mencioné. Había mencionado anteriormente que hay muchas otras soluciones, como un tratado internacional, o inclusive había mencionado a lo que son las sanciones económicas. Por ejemplo, creo que fue la ONU, no sé si que la puso la sanción económica a Rusia sobre... La OTAN, perdón, la OTAN. ¿Quién le puso la sanción económica a Rusia acerca de que no pudiese distribuir sus productos, si no me equivoco, si no podía distribuir sus recursos a diferentes países? También, por ejemplo, muchas cadenas de televisión, muchas cadenas de entretenimiento tuvieron que parar sus transmisiones respectivamente en Rusia. Hubieron prácticamente muchos problemas. Y claro, de hecho estamos hablando de un ejemplo donde no hay muertes, ¿no? Porque ya hablando de muertes ya estaríamos hablando de algo todavía peor. Para mí yo creo que una guerra no es la mejor opción. Prácticamente es el resultado de personas que quieren ganar poder, personas que quieren ganar prácticamente territorio. De hecho creo que ha sido así desde hace miles de años, de querer ganar territorio, y no solo ha sido entre los propios humanos, de hecho ha sido también, hasta lo podemos ver en animales incluso, la pelea por territorio. Creo que en sí las conquistas, prácticamente hay muchas cosas que terminan siendo afectadas a la hora de una guerra. Por lo tanto, para mí no es la mejor opción que una guerra. Y no solo por el ámbito social, donde las personas terminan siendo afectadas, donde creo que en el debate anterior, en el debate anterior se había mencionado acerca de el ciclo de odio. Ajá, resentimiento. Podemos tomar de ejemplo también lo que fue la conquista que tuvo Japón a Corea del Sur, ya saliéndonos un poco más a un tema más internacional, en donde por un gran tiempo hubo odio mutuo, inclusive hasta el día de hoy sigue habiendo, y todo eso por una simple conquista, una simple entre comillas, ¿verdad? Porque no lo es. También hubo mucho, inclusive a pesar que podría inclusive considerarse tonto o hasta podría considerarse una causa de risa, hoy en día tenemos a muchos mexicanos que hay resentidos con los españoles por algún suceso que fue hace 500 años. Prácticamente hay muchas consecuencias de todo esto. También hablamos de la economía. De hecho, aquí viene lo irónico, por así decirlo, porque retomando un poco el tema sobre lo de Rusia, prácticamente las sanciones económicas puestas a Rusia no terminaron afectando como tal al propio país, terminaron afectando a los países que recibían estos productos. Prácticamente, por más irónico que suene, por más la sanción económica no fue a Rusia, sino fue prácticamente a esos países. Entonces yo creo que no es la mejor opción una guerra. ¿O ustedes qué opinan? Bueno, yo, aunque suene malo, siento que la guerra es muy importante, ya como último recurso, pero es que es vital, pues, porque pues da la solución a un conflicto. En el aspecto que tú estabas hablando sobre la conquista española, que muchos quedamos resentidos sobre pues lo que hizo Hernán Cortés, toda la matazón, el genocidio, pero esto es importante en el aspecto de que ellos trajeron nuevas tecnologías, nuevos procesos, nuevos animales, nuevas culturas, idiomas igualmente, una diversidad de cosas que, aunque no queramos admitirlo, eso nos beneficia o nos pone a un nivel superior que nos conviene a todos. Es decir, que pues, en conclusión, con respecto a lo que mencionaste, la guerra sí se debe usar como último recurso, pero es un buen método para obtener resultados
buenos, se podría decir, aunque sucedan cosas malas, ¿no? ¿O resultados favorables? Sí, o sea, en sí, para decirlo algo más familiar, después de la tormenta viene la tranquilidad. No sé si me da a entender o no sé cómo entiendan ustedes, pero siento que aunque la guerra lo miremos mala y pues sangrienta, pues apoya en parte a, pues, a todos los países, aunque pasen por un proceso que no les convenga. Por ejemplo, en la economía de otros países, si hay un conflicto, por ejemplo, entre, por ejemplo, que digamos que Estados Unidos le declara la guerra a México, pues claro, ahí van a venir las alianzas, lo que sería pues, China, Rusia y otros países que estén a favor de México, y pues ahí va a comenzar el conflicto. Pero claro, esto va a venir a la solución, y aunque pues alguien tiene que perder, ahí va a haber una nueva, ¿cómo se podría decir? Nuevo comienzo en el que, podamos vivir. Así como, por ejemplo, si cambiáramos del capitalismo al socialismo, para que pues, se den una idea. No sé qué comenten. Creo que tu punto de vista es totalmente respetable, sin embargo, creo que aquí es donde hay mucho que considero. Yo me voy a especificar y centrar en lo primer ejemplo que pusiste. Tú hablas acerca de que la conquista era necesaria, vamos a llamarla así, ¿no? Más o menos. Más o Que menos. la guerra, él considera Ah. que la guerra es necesaria, aunque sea un método muy malo, Claro, en este por caso así piensas visto que malo por muchas personas. en este caso que la conquista era sí o sí necesaria para poder evolucionar, como en este caso las civilizaciones, no, en el caso de la conquista eran las civilizaciones mesoamericanas, creo que se le llama, las civilizaciones de la época prehispánica. Tú consideras que la conquista española era necesaria para todo eso, ¿no? Para esa evolución. En un punto más específico, no era necesaria, pero tampoco fue como una mala idea, se podría decir. Es que suena muy loco, pero Sí, es su idea, pues, su idea. yéndolo de una manera más propia, se podría utilizar pues, que las empresas cuando tienen un conflicto y pues tienen que ver algún método para solucionarlo, ya no viéndolo en la manera de guerra, pero sí tienen que solucionar ese conflicto que tienen entre estos, ya sea por diferentes caracteres. Y a eso me refiero. Si bien es quería responder a lo que dice Andrés y estoy parcialmente de acuerdo con lo que comentas, Andrés. Si bien es cierto que si de todas formas si España no se hubiera conquistado, hubiera sido Inglaterra o Portugal. Cualquiera de esos dos países hubieran sido. Sí. Y suena bastante controversial, pero hubiera sido mucho peor que Inglaterra nos hubiera invadido por lo que pasó con Estados Unidos. Bueno, antes de ser Estados Unidos, porque, para la gente que no sabe, se hizo un genocidio tremendo por parte de los ingleses hacia los indios americanos. Fueron batallas bastante brutales. Hay historias y testimonios de la brutalidad con la cual los indios atacaban a los ingleses y viceversa. Y este tema de la conquista, si bien es cierto que ayudó, entre comillas, a que pudiera existir toda esta variedad en México de gastronomía, de animales, y también ayudara en gran manera a las relaciones políticas que van a existir posteriormente, el trato al que fueron sometidos los indígenas me parece bastante, ¿cómo decirlo? Bastante abusivo de parte de los conquistadores españoles. No sé qué opinas tú, Andrés. Pues que en sí, o sea, saliéndonos del tema, pero en algún momento iba a suceder porque pues la tecnología va transformándose, avanzando, y por ejemplo, si digamos que no nos hubieran encontrado, que no hubieran venido, ¿no? En esos tiempos, en 1492, que no hubieran venido, tenía que suceder en algún punto, y mi punto es de que tiene que suceder en un momento u otro de manera natural. Pero tú consideras que era necesario el hecho de este maltrato al que sometieron a estos indígenas apropiado, el hecho de obligarlos a... ¿Consideras que fue un poco desmedido el uso de la fuerza
por parte de los españoles. Pues sí fue desmedido, pero pues eso es la guerra. Defender sus, pues... Pero ¿en qué punto, o sea, ¿en Sí. qué punto crees que ya es necesario? O sea, dices que es malo y dices que es necesario para la guerra, pero ¿por qué dices que en sí la guerra es necesaria? No es necesaria, hay que usarlo como último recurso. Sin comentarios. Ok, buena. Ahora me gustaría también poner algunos ejemplos de cómo la guerra afecta económicamente a los países y me quiero enfatizar en Alemania. Sí, Alemania. Alemania en la Segunda Guerra Mundial, como bien sabrán, fue el protagonista de esta guerra. Alemania comandada por las fuerzas de Hitler, pues decidieron declarar la guerra a la mayoría de países europeos. Y lo único que hizo fue que una vez que terminara la guerra, que Alemania la perdió, hubo una hiperinflación tremenda en Alemania. Para los que no sepan qué es la hiperinflación, es una de las subvariantes de la inflación que consiste en un aumento brutal y desmedido de los precios. Llegó a tal punto que las personas no podían ni siquiera comprar un poco de pan por el hecho de que estaba tan inflado el precio de este producto que la gente no podía comprarlo. Y quiero hacer énfasis en esto por todas las implicaciones que tiene la guerra en la economía, no solamente de los países, sino también del mundo. Por ejemplo, el caso de las sanciones económicas a Rusia impactó en gran medida a una gran cantidad de países, no solamente a Rusia, sino a otros países que eran principales compradores del gas natural, si mal no recuerdo, de Rusia. Y lo que generó fue que hubiera bastante inflación en algunos productos en los países. Como la venta del petróleo, precisamente. Simón, como la venta de petróleo. Gracias. Pasando al otro tema, pero siguiendo hablando de lo mismo. Entonces, ¿tú piensas que evitar el conflicto es bueno? Siempre es bueno evitar el conflicto y yo comparto contigo el hecho de que la guerra se tiene que usar como el último recurso. Primero, el diálogo ante todo, ¿no? O sea, ese sería para al menos yo creo que considero que ese sería el primer recurso, el primer método que utilizarían las personas. Porque si puedes llegar a un acuerdo, Pero un acuerdo de manera pacífica. exacto, o sea, Sí, así pacífico. como menciona Sun Tzu. Sí, como menciona Sun Tzu también, porque se refiere, un punto muy importante se refiere en la guerra de la psicología. Ah, sí. La importancia de la psicología en la guerra, o sea, dice, O sea, cómo intimidar al enemigo. ¿Te refieres? Más que nada como temas de moralidad, ¿no? Creo que ya estaríamos... Sí, o sea, ¿te hablando. refieres de que ya dejando de un lado de que hay que utilizar la guerra como último recurso, si el diálogo no llegara a funcionar, ¿cómo implementar la manipulación? ¿Ustedes cómo creen que se debería de manejar esta situación ya cuando no hay otra alternativa que del diálogo? O sea, la guerra ya inició y no hay nada de diálogo, no hay nada de pacífico. O sea, ¿cómo podemos utilizar esta manipulación a nuestro favor? Este sería el primer tema a debatir, ¿es correcto? ¿El del tercer tema a debatir? Sí. Ok, concluimos con el segundo apartado del debate y vamos a avanzar al tercer punto que vamos a debatir. Y si mal no recuerdo, ¿era, Andrés? La guerra psicológica. La guerra psicológica. Me gustaría dar la palabra a mis compañeros para que expresaran sus posturas. O sea, Sun Tzu en el libro menciona que se refiere, o sea, a la importancia de la psicología en la guerra, pues, o sea, que es muy importante porque aquí viene un interrogante que dice, ¿qué tan efectiva es el uso de estrategias psicológicas en contexto fuera del ámbito militar? Porque... En la vida diaria. Exactamente. Esto lo podemos ver, de hecho, creo que mucho, como un ejemplo sencillo también dentro de la economía de este ámbito, en cómo las empresas a veces tienden a... Sí, un ejemplo un poco más sencillo.
en cómo las empresas tienden a mentirnos, de mencionar que cierto producto tiene ciertas cualidades, la presentación, que cierto producto tiene lo mejor de lo mejor. Y de hecho podríamos decir que está en una guerra porque está agarrándose a palazos contra otras empresas, ¿no? En este caso contra otros productos. Creo que va más que nada con eso. También creo que tiene mucho que ver con la moralidad en sí, Sí. de entre mentir y no mentir, si es necesario hacerlo o si no es necesario hacerlo. Tiene mucho que ver con que a veces sí es necesario mentir para, se puede decir que continuar o seguir avanzando. En el caso de una empresa, o en el sentido económico, sería para seguir por el objetivo de la empresa o seguir evolucionando como empresa, prácticamente. Claro, o sea, es como decir, cuando una empresa tiene una competencia muy grande y realmente piensa que lleva la delantera, pero es como el engaño. Si eres débil, si tu producto es muy débil delante de tu competencia, Sí. ajá, ¿qué haces? Pues aparentar que tu producto es mejor que el de otro, sabiendo tú que no tiene comparación. Pues sí, viéndolo de un aspecto más científico, las viéndolo en un sentido más científico, la psicología, dentro de la psicología, el subconsciente no distingue entre un hecho real y un hecho que él cree vividamente. Y esto podemos utilizarlo tanto en las empresas, dentro de nuestra vida propia, como por ejemplo al presentar un examen de, por ejemplo, economía. Presentar un examen. Pero hay que entrar con la mentalidad y obviamente ya como Sun Tzu lo dice, Sun Tzu, con esa preparación para lograr la victoria. Pero de igual manera hay que creerla y aparentarla, pues para poder obtener lo que nosotros queremos. Hablas más de creer en sí mismo, ¿no? Prácticamente. Sí, y Sí, por favor, micrófono a mi compañero. Era tener confianza pues en uno. Ya, sigue. sí, pues así como tú lo dices, de igual manera hay que jugar con el campo enemigo. ¿O ustedes opinan lo contrario? Pues sí, claro, algo un poco exótico el ejemplo, Y pues sí, hay empresas que usan el marketing y también le añaden efectos extra a su producto que pues a veces estudios científicos de alta jerarquía pues demuestran que pues no tienen, ¿no? Considero que el engaño en las empresas es algo más normal de lo que creemos y que muy probablemente hayan productos que nosotros atribuyamos algún tipo de beneficio que tal vez realmente no lo tiene o algún atributo que realmente no lo tiene. Pero pues bueno, lo único que podemos hacer es informarnos y para ver si de alguna u otra forma podemos evitar este tipo de empresas que lo único que hacen es tener la preparación para estas cosas. Bueno, no sé si les parezca, si tienen más comentarios. Si no, no sé si les parezca, nos quedan un poco, no sé, nos quedan 10 minutos, un poco, no sé si quieran seguir hablando sobre este debate, sobre este tema a debatir, o les gustaría ya concluir Ir al otro, ¿no? al- Para que puedan nuestros televidentes observar no diferentes nos tipos de vistas o información. Lo que pasa es que me estoy dando cuenta de que no nos queda mucho tiempo. El tiempo se nos está acabando, quedan 8 minutos. No sé si les parezca que hagamos una conclusión ahora. Pues brevemente sobre comentar, disculpen que los interrumpa, pero comentar sobre Ya me la enojé. evitación del conflicto. Es broma. Aunque es un libro que, o sea, el libro trata sobre las estrategias militares y todo eso. Sun Tzu aconseja evitar el conflicto directo. Sí, es posible. Bueno, en mi punto de vista, pues este libro es muy recomendable pues para todo tipo de personas, porque lo pueden implementar en cualquier tipo de situación. Hablando de lo propio, porque pues aquí nos enseña y pues para los que ya lo sepan nos recalca
que hay que prepararnos pues para cualquier situación que nosotros queramos lograr por diferentes métodos que Sun Tzu pudo recomendar en su libro. Y que, bueno, que hay que ser pacíficos en el aspecto de no querer provocar o no tener la intención de tener un conflicto muy avanzado. Y para un desarrollo personal creo que es muy perfecto este libro porque nos ayuda a pensar de manera diferente de un lado bueno que podemos usar a nuestro favor. Además de que, saliéndonos un poquito del objetivo del libro, nos adentra bastante al contexto histórico en el que estaba en la época en la que fue escrito. Nos habla un poco también sobre prácticamente un poco de cómo se organizaba la sociedad en aquella época, ya sabemos un poco más del contexto. Además de que el libro por sí mismo creo que es bastante entendible. Es un libro que prácticamente tiene un lenguaje coloquial, prácticamente, como dijo aquí mi compañero. Es un lenguaje algo más tranqui, de hecho también tiene ahí, es fácil de entender más que nada, bastante fácil. Claro, considerando que estos temas permiten que profundicemos en los múltiples niveles de interpretación que ofrece el arte de la guerra. Ian, ¿tú tienes algo que comentar? Pues, perdón, pues básicamente ya lo dijeron, pero el libro trata pues de cómo tratar de no llegar a una guerra, sino de llegar de una forma mucho más pacífica y pues si se pueda evitar o dejando de última una guerra. En cambio, pues como había mencionado, este ejemplo de Ucrania contra Rusia, pero ahí ya no me centro en esos detalles. Pero pues el libro trata sobre eso, de que evitar llevarte de una manera más pacífica, buscando otros métodos, no simplemente querer tener algo con tal estado, tal país, tal situación. Entonces, la verdad es muy, muy interesante esta forma, tanto para que en la época que se llegó a hacer, en estos planes, esos tiempos, planes en los que cómo llegaban a planificar esta situación. Entonces, la verdad sí es un libro muy interesante y pues eso. Quiero hacerles una pregunta, que es, ¿hasta qué punto las empresas necesitarían conocer sobre su competencia o conocer sobre el mercado que existe para que ellos pues puedan Sacarle beneficio. para tener un poco más de éxito, por así decirlo, que las demás empresas? O sea, ¿te refieres a como poder llevar a la delantera con otra, con la otra empresa? Pues por lo mismo de que, como dice en el libro, debes conocer a tu enemigo. Diríamos como marcas de teléfonos que pues tal producto tiene más, más capacidad que el otro. O sea, creo que un ejemplo podría ser entre, digamos, iPhone con Samsung. Digamos, iPhone tiene que mejor cámara. Ay, perdón. Perdón. Ya quiere tirar el celular. Y luego que es caro. Pues iPhone, digamos, que tiene mejor resolución, cámara, pero Samsung tiene mejor almacenamiento. Entonces, siempre uno busca tratar de superar a su competencia. Sí. Ya va a acabar. Y pues, básicamente, siempre llevar la delantera con su propia marca. Y la verdad, pues, cada quien ve ese lado bueno de cuál marca es mejor. Claro. Sí. Ya uno tiene preferencia Claro, de que para mí es mejor iPhone. No, para mí es mejor Samsung. Entonces, pues ahí cada quien tiene una perspectiva de qué es lo que la empresa trata de transmitir hacia a los clientes para que puedan comprar su producto. Pero bueno, eso es más o menos como un ejemplo en lo que podría ser este detalle de conocer ante su enemigo y sobre las empresas. Entonces yo les pregunto, ¿es más importante entender al mercado que innovar? Fuerte. Yo creo que va ligado con ambos. En el sentido de que
mientras, vamos a decir que mientras cierta empresa está sacando el mejor modelo hasta ese momento de todo lo que tiene, la otra empresa se ve obligada oficialmente a crear lo mejor que tiene de sí mismo. Y mientras se puede decir que si empresa A ha creado el mejor producto, empresa B está obligada totalmente a seguir creando el mejor producto. Y sucesivamente, cuando empresa B ya haya creado ese último gran producto, finalmente empresa A está nuevamente obligada a volver a crear lo mejor de lo mejor y así sucesivamente. Creo que va más que nada ligado ambas cosas. Ya por finalizar, bueno, creo que, bueno, yo concuerdo con lo que dijo Ian y vi que Jacqueline igual. ¿Hay algún punto de vista diferente o para poder terminar con este video? No, quiero concluir rápidamente, Sí. no nos queda mucho tiempo, que este libro se somete a muchas interpretaciones. Es un libro que recomiendo para todas las personas jóvenes que quieren adelantarse a la lectura, porque es una lectura muy ligera. También, por si les interesa, este libro lo conseguí en la librería José Emilio Pacheco en Chiapas y a un precio bastante barato, sinceramente, accesible. Y nada más, me gustaría darles gracias a todos los oyentes, aquellos que nos están viendo desde sus casas, desde cualquier lugar, y darles todo el crédito, porque sin ustedes todo esto no sería posible. Pasen un excelente día, tarde o noche, dependiendo de donde nos vean, y cuídense mucho. Hasta luego.